Yo quiero hablar hoy un poco acerca de la sanidad de la tierra y ver la importancia de sanar nuestra tierra. ¿Qué es nuestra tierra? Nuestra casa, nuestra familia. Y usted recuerde que siempre que la palabra de Dios menciona casa, la casa de Israel, está hablando de la descendencia del pueblo de Israel. Pero quisiera que me acompañaran en unos versículos. Vamos a 2 de Crónicas 7, 13 y 14. Para reflexionar sobre la importancia de sanar nuestra tierra. Fíjese que es algo impresionante lo que la palabra de Dios nos declara acerca de la tierra. ¿Usted sabía que la misma tierra puede ser maldecida? Pero que solamente la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia, tiene el poder de romper toda maldición y de sanar la tierra. Tenemos la autoridad, Cristo mismo nos dejó la autoridad. Recuerdo yo unos versículos, mire, antes de que pasemos acá, ahí quédese donde estamos. En Isaías capítulo 6, cuando llega el llamamiento de Isaías, algo decían, en una visión que tuvo Isaías, algo decían los ángeles, algo muy importante, que nosotros lo podemos leer y muchas veces nos pasa desapercibido, pero es tan importante. Fíjese lo que decía Isaías 6:3. ¿Qué estaba pasando acá? Isaías está teniendo una revelación, está en el Espíritu y ve el trono de Dios. Está viendo el trono de Dios, un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. ¿De qué faldas está hablando? De la ropa que tenía el que estaba sentado en el trono. Imagínese una ropa tan larga que llenaba todo el templo, las faldas. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Los serafines tienen 6 alas, 3 pares de alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Por qué se cubren estos serafines? Bueno, es la santidad que ellos tienen. Su propia santidad ellos cuidan delante de Dios. Ahora, lo que ellos decían, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Todo el tiempo decían esto, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban declarando la bendición de la tierra, para que hubiera salvación en la tierra. No puede haber, mire, escuche lo que le voy a decir, no puede haber salvación en un pueblo, en una ciudad, en una tierra, mientras no se haga oración por él. Lo primero que se debe hacer es orar fuertemente. Parece algo muy simple, muy sencillo lo que estuvimos haciendo hoy, así cantando hace ratito y todo. Pero en verdad se está proclamando, se está declarando algo. La sanidad de nuestra tierra. Y que Dios tenga misericordia de nuestra tierra. Porque todo lo que se hace más en estos días es para maldecir la tierra, para que haya menos salvación y para que haya más rebeldía y sobre todo
más muerte. Estos ángeles aquí están duro y duro, el uno al otro. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra será llena de tu gloria. Toda la tierra está llena de tu gloria. Pero cuando los vemos, cuando el apóstol Juan en Revelación, en el Apocalipsis, los vuelve a ver miles de años después. El tiempo de Isaías es hace aproximadamente 2700 años. Y los vuelve a escuchar decir, pero ya le cambiaron las palabras. Están diciendo ahora, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces ellos estaban orando y declarando que la tierra está llena de la gloria de Dios para que hubiera salvación, para que cuando Cristo viniera hubiera salvación. Tal salvación, aquí están 4 seres vivientes, 6 alas, otra vez son los mismos, pues, lógicamente ellos no mueren, no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Entonces estamos viendo que desde el cielo y desde el mismo trono de Dios hay una bendición para sanidad a la tierra. En Apocalipsis nosotros encontramos un río limpio, cristalino, ¿verdad? Y el árbol de la vida, y dice ahí que sus hojas son para la sanidad de las naciones. ¿Qué cosa es la sanidad de las naciones? No está hablando de sanidad física, porque mire, de verdad que es tan triste que las personas sigan pensando en lo físico. Está hablando de salvación. La sanidad espiritual, ¿qué es? Salvación. Sanidad de la tierra de las personas, espiritual es salvación. Por su llaga nosotros fuimos curados, como dice la palabra. Está hablando de que sanidad a través de sus llagas es salvación, porque de sus llagas sale la sangre de Jesús, del Cordero, inmolado. Esto es sacrificado. Bueno, ahora sí vamos a Segunda de Crónicas 7:13. ¿Qué está sucediendo acá? Salomón terminó el templo y están en una dedicación del templo del Señor. Y Dios se le aparece a Salomón en una revelación y habla con él, ¿no? Y le dicen, mis ojos y mis oídos estarán atentos a las oraciones desde este lugar, ¿no? Desde ese templo que ha consagrado Salomón, la edificación del templo. Pero dice este versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Ahora, ¿por qué Dios va a hacer esto? Lógicamente, consecuencia de la maldad. Es maldad. La maldad no solamente llega al alma de las personas, sino que contamina también. Y contamina su familia, y contamina su tierra, y contamina al pueblo, y se contamina la iglesia. Y nosotros podemos ver un ejemplo con el pecado de Acán. Ustedes lo recordarán
en el Antiguo Testamento, que el pueblo estaba peleando y perdía y perdía y perdía, y muchos mataban a muchos israelitas, y Moisés se queja contra Dios. Y Dios le dice: no, pero es que ustedes han pecado. ¿Cómo que nosotros hemos pecado? Sí. Busca, verás si va a haber pecado. Y encuentran a un hombre. Y resulta que Acán había tomado del anatema, dice. Habían conquistado Jericó y Dios les había dicho: no toquen nada de lo que está ahí. ¿Por qué? Porque esa tierra estaba bajo maldición. Y todo lo que había ahí estaba contaminado. Así es, parece sencillo, pareciera que esto no existe, pero así es, hermanos, ¿no? ¿Ah? Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Qué significa anatema? Maldición, ¿verdad? Porque Acán, hijo de Carmi, es de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. ¿Y qué pasó? Dice el siguiente versículo. Seguramente ahí está donde dice que llegaron a Jericó y todo, pero al final perdieron la batalla. Y murieron muchos del pueblo de Israel. ¿Y todo por qué? Por Acán. Y Dios fue ayudando, guiando a Moisés y a Aarón para que descubrieran quién era el que pecaba. Porque mire, aquel varón Acán, calladito, y bien escondidito lo enterró debajo de su tienda. Dice que tomó un lingote de oro, me parece que unos vestidos, ¿verdad? Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ti. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene. ¿Qué culpa tenía su familia? Por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Y empezaron a buscar y fueron escogiendo tribu por tribu, y por medio del Urim Tumim encontraron la tribu de Judá y luego la familia de Acán, y así hasta que llegó a Acán. Y Moisés le dijo: bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que agarraste? Y ya él le dijo, ¿verdad? Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, así y así he hecho. Y le dice en el 21: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, un lingote de oro, lo cual codicié, tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces, estamos en 2 de Crónicas 7:13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, cuando no hay lluvia, algo está pasando. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, miren, en aquellos tiempos, las langostas, que eran millones y millones, de verdad que se devoraban todas las cosechas, dejaban sin alimento a las ciudades enteras, de que en un día, un solo día, devoraban todo. Eso hacían. Y empezaba a haber hambre, escasez y todo eso. A eso se refiere Dios. Dios es quien manda la langosta.
porque hay ira de Dios cuando hay maldición en una tierra. O si enviare yo pestilencia a mi pueblo, y el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Primero son dos cosas muy importantes. Saberse humillar ante Dios. Si nosotros nos damos cuenta, cuando nos empezamos a alejar de Dios, se sube el yo. Estamos muy orgullosos, muy soberbios. Yo puedo solo, ¿verdad? No necesito a nadie. Pero Dios, que quiere al de corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Los sacrificios del Señor, el único sacrificio que a Dios le agrada son el espíritu contrito, humillado, el corazón humillado. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Dios. En estos días es la iglesia de Cristo. Oraren, porque la oración, ahí comienza todo. Se necesita oración fuerte, firme. Hermanos, si usted nota, siente tal vez que en su familia no puede haber salvación, no quieren muchas veces los hijos, la pareja, etcétera, acercarse a Dios y someter su vida, entregarse a Jesucristo, estos son los pasos que debemos de tomar. Humillarnos, orar, buscar mi rostro, dice el Señor. Cuando ya se refiere a buscar mi rostro, es empezar una búsqueda de Dios en oración, en comunión, en ayunos, en lectura de su palabra. Eso es buscarle, porque físicamente nunca veremos su rostro. Él está hablando espiritualmente. Y sobre todo, si se convierten de sus malos caminos, póngale usted que esa palabra caminos se pueda traducir también como hábitos. Se puede traducir también como carácter. Se puede traducir también como muchas cosas, ¿verdad? Conducta también, así es, como dice la Nueva Traducción Viviente. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, busca mi nombre y se aparta de su conducta perversa, una conducta, una manera de vivir y de ser que no es de acuerdo a la palabra de Dios. El hombre de Dios, ¿cómo es? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo es el hombre de Dios? Se ha despojado del viejo hombre con todas sus pasiones y deseos que antes tenía. Se ha revestido de un nuevo hombre a la imagen y semejanza del que lo creó. El nuevo hombre es el renacido, el convertido de verdad. Ya no tiene los mismos intereses de antes, ya no le gustan las mismas cosas de antes, ya no habla igual que antes, se vuelve respetuoso, se vuelve, ¿verdad? Bueno, eso es convertirse en sus malos caminos. Y entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Pero por qué tendremos que hacer tanto para que Dios nos escuche? Es que Dios quiere enseñarnos de verdad cómo hacer bien las cosas. Cuando lleguemos ya a este punto, brotará la salvación. Todos querrán ir a la iglesia, todos comenzarán a servir, a amar a Dios en la iglesia, a buscar al Señor.
Así como me ven a mí, yo tuve momentos difíciles con los hijos. Y bueno, momentos duros con los hijos. Pero pues Dios me habló y me dijo, bueno, tienes que hacer esto, Y pues lo tuve que hacer y así empezó a mejorar todo, a cambiar todo. Y no, ahora es una bendición. Porque todos tenemos que pasar por esto, No, Dios no tiene favoritos, no dice, bueno, a ti sí, a ti no, a ti te va a costar más, a ti menos, no. Todos tenemos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que cosechará, ¿verdad? Se tiene que empezar a sembrar una vida nueva para cosechar victoria. Recuerde que parte del Padre Nuestro que el Señor Jesús nos enseñó es eso: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y que nosotros debemos orar eso. Claro, no igual, ¿verdad? No de la misma manera. Pero sí usar esos recursos y enseñanza que Cristo nos dijo cómo debemos orar nosotros. ¿Qué debemos pedir? ¿Cómo dirigir nuestra oración? A eso se refería. Comenzar a alabar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros podemos iniciar nuestra oración: Padre bendito, te doy gloria, gracias porque tú eres todopoderoso, santo. Pero de que le podemos llamar Padre, ya le podemos llamar Padre porque somos hijos de Dios por medio de Cristo. Miren, quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 22. Primero leemos el versículo 24. Ezequiel capítulo 22, versículo 24. Aquí estamos hablando de la tierra de Israel, Y Dios le dice a Ezequiel en este versículo 24: hijo de hombre, di a ella. ¿A quién? A la tierra. Di a ella: tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Porque aquí el furor se representa como el fuego. Entonces es una tierra que no eres limpia y que sin ningún impedimento te consumirás, te quemarás, ¿no? Así le dijo Dios que Ezequiel clamara sobre la tierra de Israel por la maldad que había, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Bueno, dice el versículo 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y dice Dios el 30: y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Versículo 31: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Pero fíjese, cuando Dios ya no tiene más remedio que destruir la tierra, ¿por qué hace eso Dios? ¿Usted se ha preguntado? ¿Por qué Sodoma y Gomorra tuvieron que ser quemadas? Lógicamente para que ya no se esparciera más la maldad, para que no creciera ya la maldad, porque va de poco creciendo la maldad, hasta que
ya es insoportable. Era un pueblo sin temor de Dios, ya totalmente entregado a la idolatría. Pero Dios, antes de derramar su juicio, como dice el versículo 30, empezó a buscar si había uno que estuviera orando, que hiciera vallado, es decir, que su oración protegiera la tierra, que su oración protegiera la ciudad, por lo menos. Dense cuenta que esto también nos da una responsabilidad, sobre todo a los varones de nuestra casa, porque nuestra familia es nuestra tierra, en la cual pues tenemos que hacer un vallado nosotros, así como se escucha, de clamar por misericordia. No sé si usted, si es padre o madre, ha dicho: Señor, perdona a mi hijo, a mi hija, ten misericordia de mis hijos. Si es que no te aman, no te buscan, no tienen temor de Dios, si son irreverentes, porque tenemos que hacer vallado nosotros, por lo menos en nuestra tierra. Y ahora también en nuestra ciudad. Y también se vale orar, como aquí lo estaba diciendo Dios en el primer versículo que leíamos nosotros, Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, busquen mi rostro, oraran, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra, ¿verdad? Y así Dios busca si hay alguien que se pone en la brecha. ¿Qué significa ponerse en la brecha? Es como si Dios enviara la destrucción y alguien que se ponga así entre Dios y el pueblo. ¿A qué se refiere todo esto? Interceder. Decir: ten misericordia, Señor, de la tierra. Ten misericordia de esta ciudad, ten misericordia de este pueblo. Y así es nuestro deber como iglesia también, orar por nuestra ciudad, por nuestro estado, nuestro país, lógicamente. Porque ¿usted sabía que la misma tierra se queja con Dios? Bueno, vamos a buscar Génesis 18:20. Génesis 18:20, estamos en el tiempo en que Jehová Dios se le aparece a Abraham junto con 2 ángeles. Está Abraham en su tienda, al calor del día, dice que está en la puerta, cuando ve 3 varones frente a él, y corre a Abraham y se postra. ¿Le gustaría a usted que un día se le apareciera a Dios así? ¿Cómo no, verdad? ¿Y Abraham qué hace? Fíjese, lo primero que hace Abraham, también lo mismo hizo Lot, es decirle: Señor, si he hallado gracia delante de ti, déjame sacarte una ofrenda y dártela. Eso es lo que hace Abraham, ¿verdad? ¿Qué hizo? Dice que tomó un becerro tiernito, el más tiernito que tenía, lo preparó en barbacoa ahí, tomó la leche de las vacas, y les puso un banquete ahí, debajo de un árbol. Ahí comieron el Señor y sus 2 ángeles. Claro, estaban ahí, pues ya había humanidad en ellos, pues se aparecieron así como hombres. Eran 3 varones, dice la escritura. Y comieron, y Abraham estaba de pie así, y ellos sentados ahí comiendo. Y bueno, pero lo importante es esto que Dios les dice ahí en el versículo
20, le dice: entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, es decir, había un clamor contra ellos. Es como si hubiera una oración pidiendo que Dios destruyera a Sodoma y a Gomorra. ¿Quién estaba intercediendo de esa manera? ¿Quién estaba pidiendo de esa manera? La misma tierra enferma, llena de maldición. Y ahorita más adelante lo vamos a ver también, ¿eh? Por lo que dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y dice el versículo 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. En pocas palabras, veré si ya llegaron al límite. Dios pone un límite. Dios te podrá permitir muchas cosas, mucho alejamiento, de repente rebeldía, desobediencia, es paciente, es misericordioso, pero llega el momento en que tiene que jalarte las orejas, ¿no? Llega el momento en que Dios, para que no nos perdamos más, nos extraviemos por completo, Dios actúa. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, Abraham es el que se pone en la brecha y empieza a decirle a Dios, ¿verdad? ¿Destruirás también al justo con el impío? ¿Cómo tú, el juez de toda la tierra, no va a hacer lo que es justo? Nunca tal hagas. Imagínese a Abraham diciéndole así a Dios, ¿verdad? ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, le dice Dios. Abraham le está diciendo esto al Señor, ¿eh? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y el Señor en su misericordia dice, está bien, si encuentro 50 justos, perdonaré todo el lugar. Otra cosa también, como sanar la tierra, que haya justos. Dios no destruirá un lugar porque si hay justos, si hay santos, si hay gente obediente, Dios está bendiciendo ahí. Dios no mandará maldades o maldiciones a una familia si hay alguien que está luchando en santidad. Toda la familia puede llegar a estar cubierta. Así como Job con su casa, ¿verdad? Satanás dice, tú le has cercado a él y a todo lo que tiene. Bueno, continuamos nosotros, ¿verdad? Bueno, ahí en Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En pocas palabras, aquí nos está diciendo, cuando empieza a haber salvación, empieza a haber sanidad en esa tierra. El versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Está toda la creación, cielos, tierra, todo
gime, porque hay pecado y maldad y desobediencia a Dios. La creación, ¿cómo fue creada? Con principios hermosos, ¿verdad? Es una perfección, ¿no? La creación. Nosotros vemos las montañas, los animales, es una perfección, una bendición grandísima. ¿Y qué hizo Dios después de que los creó? Dice, lo bendijo. Vio Dios que era bueno y lo bendijo Dios. Pero a causa de la desobediencia a Dios, la rebeldía, la misma creación se queja y espera que haya gente salva. ¿Ah? A ver el 23, ¿qué dice? No soy solo ella, no solamente la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y que haya más hijos de Dios, más salvación y todo eso, la tierra puede descansar. Y la tierra pudiera sanar incluso. Miren, Hechos 13:47. Y esto ya es para la iglesia. Hechos 13:47 dice, porque así ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Parte de que nosotros podamos hacer algo para que la tierra sea sanada, también es predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. Si usted dice, bueno, es que no me aprendo ni siquiera un versículo, pero sí puede invitar a alguien a la iglesia. Y puede usted insistir hasta que de plano lo corran a uno, ¿no? Pero mientras tanto tenemos que hacer algo. Y podemos hacer... Yo he visto familias, mire, han habido muchas familias que cuando empezamos a darles estudios, los jóvenes, por ahí la jovencita que se cortaba así las venas, que su hermano estaba, bueno, es decir, había un desastre en esa familia, que el alcoholismo en el padre, que, bueno, si les contara yo tantas cosas. Y un día, comenzamos a llegar y a dar estudios y todo, y la restauración fue tal que de verdad se llegó a ver una familia completamente renovada, nueva, así, gozosos, sirviendo a Dios. Maravilloso, ¿eh? Es algo maravilloso. Y todo esto pasa. En mi casa nada más, así fue, ¿no? Así fue. La situación al borde del desastre, de la destrucción. Y llegó el Señor, llegó la salvación y se sanó. El Señor sanó mi casa, mi tierra. Y todo sirviendo al Señor. Entonces es algo hermoso, maravilloso. Y puedes pasar todo esto, ¿no? Pero necesitamos ahora ser nosotros. Ser para salvación hasta lo último de la tierra. Contamos con algo muy hermoso que es la misericordia de Dios. Mira el Salmo 33:5, ¿cómo dice? Salmo 33, versículo 5 dice que Dios ama justicia y juicio. Juicio es, bueno, no, recuerden que no es para juzgar y condenar, ¿no? Es para diferenciar entre el bien y el mal y escoger el bien, para escoger la vida, la bendición. Él ama justicia y juicio y dice, y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Es una misericordia, por eso decían los salmos ahí, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias nuevas son cada mañana, ¿verdad? Jeremías decía eso. Por su misericordia, por esta misericordia de la cual está llena la tierra, no hemos sido consumidos. Gracias a Dios, Dios nos ha tenido tanta paciencia y misericordia. De verdad que no podríamos agradecerle. Pero eso sí, mire, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Pero primera de Juan 5:19 dice algo que pues es para que nos preocupemos y entristezcamos también. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que se ha vivido así, ¿no? En estos tiempos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa esto? Bueno, bajo la autoridad. Él es el que manda que se hagan todo lo que se hace, todo lo que se practica, las corrientes del mundo. Pero para que sepamos nosotros que no la tenemos fácil, ¿verdad? Y por eso muchas veces hay tanta oposición para llevar el evangelio. Tanto que muchos cristianos hasta se desaniman y ya no llevan la palabra. Sin embargo, Cristo vino, el Hijo de Dios vino para deshacer todas las obras del diablo. Cristo vino para liberar a los cautivos, sanar a los oprimidos, dar vista a los ciegos. Vino a proclamar el año agradable del Señor. ¿Qué significa esto? Que la vida que nosotros hemos tenido realmente no son los propósitos de Dios. Es una vida que ha sido consecuencia de vivir alejados de Dios, pero se puede remediar, todo tiene remedio con Cristo, aún la muerte. Lo importante es usted recordar que la palabra dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero el Señor dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Lucas 15:3 dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y dice el versículo 7, les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Nosotros cuando aquí en la tierra alguien se arrepiente y llega a ser salvo, a mí me pasó algo muy curioso. Mis amigos ya no me llamaban. La misma familia como que, ay no, ya no deja de hablar nada más de la Biblia. Entonces, varios amigos, yo me enteré que decían, ¿cómo que se volvió cristiano? Ay, pero ¿cómo? Casi decían pobrecito, ¿no? Pero eso sí, en el cielo, ahí sí dice que hay fiesta, que hay gozo. Habrá mucho gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Porque realmente
se comienza a cumplir todo eso de santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Ese es el deseo realmente de Dios. Ese es su deseo, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Ese es el deseo del Señor. Que haya arrepentimiento, conversión, salvación, porque usted sabe que incluso personas que se han salvado tienen luchas duras, fuertes. Porque el enemigo va a tratar que no... Fíjese ahorita que hablaba el hermano de la comunión. Eso es lo único que el enemigo pelea contra los cristianos. Que el cristiano no tenga comunión con Dios. Ya se le salieron de sus manos del enemigo. Ya el enemigo perdió la batalla. Pero lo que sí luchará hasta el fin es para que no haya en esos cristianos que él ya perdió, tengan comunión con Dios. Que haya crecimiento espiritual. El enemigo prefiere que la iglesia entre al templo y se vaya y salga igual que como entró. Que no recuerde la palabra. Y él tiene el poder. Usted recuerda ahí en Mateo 13, que dice que cuando, en la parábola del sembrador, dice que la semilla cuando llega al corazón, prácticamente de eso se trata, de cuando la semilla llega al corazón, wow, dice uno ya. Pero el enemigo tiene el poder de arrancar la semilla que fue sembrada en el corazón. ¿Y qué necesitamos nosotros? Bueno, orar unos por otros, como nos manda la palabra, ¿verdad? Orar unos por otros. Seguir adelante unos con otros. Seguir. Y es domingo y no me quiero levantar. ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Ay, qué flojera. Cada que venimos, estamos venciendo. Ahora, el cristiano, una vez que ya tiene el evangelio, ya creyó, ya tiene salvación, ¿qué debe hacer? Porque también, como cristianos, tenemos luchas, ¿verdad? Miren, 1 Corintios 15:1 dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también persevera, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente este versículo 2? Mediante estas buenas noticias son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Esa era la versión que yo quería que leyéramos. Seguramente usted conocerá algunos cristianos que creyeron y ahorita se alejaron. ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer todos? Aferrarnos a la palabra. Ahí está el punto principal. ¿Y a qué se refiere el evangelio? Fíjese nada más, En pocas palabras, a lo más sencillo, lo primero que nos hablan cuando nos convertimos al Señor. Ese evangelio, pues, bien aferrados, porque si no, se puede nada más creer en vano. La palabra vano, ¿qué significa? Sin frutos, que es vacío, que no tiene sentido, que
no va a traer ninguna consecuencia buena, ¿no? Así es. Mire, 1 Pedro 4:18, ¿cómo dice? Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto se refiere que con todo lo que estamos leyendo hoy, no es tan fácil como pareciera, ¿eh? Se necesita es una carrera de resistencia en el Evangelio para que pueda haber salvación. En esa carrera de resistencia se van a ir fortaleciendo los músculos espirituales. Vamos a ir siendo más asertivos, más efectivos en la oración. Si usted ahorita dice, es que yo oro y nunca Dios me escucha mis oraciones, es porque Él quiere que oremos más y más y aprendamos a hacer oraciones efectivas, en que nosotros de verdad tomemos, conforme al conocimiento que tengamos de la palabra, usarlo para orar con efectividad y sobre todo estar constantes para que se empiece a hacer algo, empiece a venir la bendición. Otra cosa muy importante, 2 versículos, Salmo 97:10. Los que aman al Señor aborrezcan el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Pero si amamos a Dios, ¿cómo se va a ver si amamos a Dios? Que aborrezcamos por completo el pecado. No permitirle entrada para nada, pues, de verdad, llegar a aborrecerlo, que no lo soportemos, el pecado ni la maldad, ¿no? Para que haya cambios y frutos grandes. Proverbios 16:17 también dice, la senda de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino, guarda su alma. ¿Cómo cuidamos nuestra salvación? ¿Cómo cuidamos nuestra alma? ¿Cómo no le damos lugar al enemigo para que pueda acercarse a querer dañarnos? Ir por esa senda, ese camino de los rectos y apartarse por completo del mal, alejarse totalmente por completo, ¿no? Ya no darle nada de entrada. Bueno, quiero terminar en unos versículos nada más. Deuteronomio 28:2, porque el tema, recuerde, es la sanidad de la tierra. ¿Nuestra tierra puede ser sana? Sí. Puede haber mucha salvación por todos lados, que se abran nuevas iglesias, que sí es posible eso. Para que se hayan abierto iglesias aquí en Oaxaca, hubo gente que estuvo orando, ayunando. Es una bendición y es una luz que haya una iglesia abierta. Deuteronomio 28:2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El escuchar, prestar oídos a la palabra, no cerrarse a la palabra, no desecharla, no escucharla y decir, sí, ¿verdad? Sí, dice muy bárbaro la palabra, pero practicar otras cosas. Pues lógicamente que no puede ser así. Pero vendrán bendiciones y no se alcanzarán si oímos primero que nada la voz de Dios, su palabra. Luego dice el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. La bendición nuestra alcanzará
los lugares también. Dice el versículo 4: bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. El versículo 12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Quién no quiere esto? Todos queremos esto, ¿verdad? Pero ¿cómo empezó a funcionar esto? Cuando empezamos a oír, a atesorar la palabra de Dios. El versículo 14 dice también: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. En pocas palabras, Dios bendecirá por completo nuestra tierra. Nosotros tenemos que interceder a favor de la tierra, hacer vallado, ponernos en la brecha de nuestra tierra. Y es un deber espiritual como iglesia que necesitamos hacer. Y orar por nuestras familias también, por nuestra tierra. Recuerda que es nuestra tierra, para que sea sanada, bendecida también. Por lo tanto, acompáñenme en esta oración. Quiero hacer una oración para bendecir nuestra tierra, que Dios tenga perdón, también misericordia, y cada una de nuestras familias. Amén. Señor precioso y santo, tú eres nuestro Padre celestial. Hoy en tus preciosas y benditas manos queremos poner nuestra tierra, Señor, para que tú la bendigas, para que la sanes, por si no te ha agradado, Señor, la conducta de los que habitan en esta tierra, Señor. Nosotros clamamos y suplicamos por tu misericordia, que tengas clemencia, piedad y favor. Pero eso sí, suplicamos que derrames tus bendiciones sobre esta tierra, para que pueda haber mucha salvación, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, bendecimos nuestra tierra, bendecimos la ciudad de Oaxaca y nuestro estado, Oaxaca. Bendecimos nuestro país, México, y si es posible también el mundo entero, para que haya más y más salvación cada día, Señor. Que se cumpla como en la iglesia primitiva, que se sanó la tierra y cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Así queremos, Señor. Y bendice y santifica nuestra iglesia también, nuestra congregación. Queremos pedirte, Señor, que bendigas a nuestras familias, a cada familia de mis hermanos que estamos aquí presentes, de los que no vinieron hoy, de nuestros hermanos conocidos. Derrama tus bendiciones, bendice y sana nuestra tierra, nuestras familias, nuestra casa, Señor, para que pueda haber salvación, santidad y una búsqueda constante, incansable de Dios.
y de obediencia a tu palabra, Señor. Bendice nuestras vidas, precioso Señor, y en tus manos nos ponemos. Y queremos pedirte perdón si hemos fallado, si hemos descuidado nuestra oración, nuestro devocional en casa. Señor, pues ayúdanos y te suplicamos sanidad y bendición espiritual para nuestra tierra, nuestras familias, nuestra casa, Señor. Aleja y echa fuera de nuestras casas, de nuestras familias, todo plan perverso del enemigo de querer destruir, de querer poner divisiones, pleitos, contiendas y todas las armas, las trampas que él quiere poner siempre. Te suplicamos para que haya mucha bendición, salvación y obediencia a tu palabra, Señor. Gracias, Señor precioso. Bendice nuestra tierra, sánala en el nombre santo y glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.